El teléfono se me resbaló de las manos temblorosas y cayó al suelo de baldosas frías de la cocina. Mientras la voz del operador del 112 repetía mi nombre con urgencia. Iván. Dios mío. Iván. Grité al vacío. Porque mi hijo ya no estaba allí. Solo quedaban las manchas de sangre seca en el borde de la mesa y el eco de su llanto ahogado en mis oídos. En ese instante, supe que había cruzado una línea invisible. La que separa a un padre protector de un paria en su propia casa. Y el mundo que conocía se derrumbó como las murallas medievales de Valencia bajo un asedio invisible. Corrí hacia la puerta principal. El corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. Pero mi esposa, Carmen, me interceptó con los ojos llameantes de furia contenida. Eres un traidor. Alberto. ¿Llamar a la policía por él? Por ese pecado que arrastra a nuestra familia al infierno? Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puño. Porque en ellas oí no solo rabia, sino el peso de décadas de secretos enterrados bajo el sol abrasador de nuestra tierra valenciana. Aquella noche de julio en el barrio del Carmen, con el aire cargado del aroma a azahar y humo de paella quemada de los bares cercanos, todo comenzó a deshilacharse. Yo, Alberto Ruiz, un humilde carpintero de 52 años que había pasado la vida tallando muebles para las casas señoriales del centro histórico. Nunca imaginé que mi mayor obra maestra, mi hijo Iván, sería la que me destrozaría el alma. Iván tenía 25 años. Ojos del color del mar Mediterráneo en tormenta y una sonrisa que iluminaba las calles empedradas como las luces de las fallas. Era mi hijo dorado, como lo llamaba en privado. Porque desde niño había brillado con una luz que yo, en mi mediocridad, solo podía admirar. Pero esa luz era conde una verdad que nuestra familia, anclada en las tradiciones católicas de Valencia, misas en la catedral, procesiones con vírgenes llorosas y juramentos de lealtad familiar, no podía tolerar. Iván era homosexual. Lo supe por primera vez una tarde de primavera, cuando lo encontré en el taller de mi garaje, abrazado a un chico del barrio, besándose con una pasión que me dejó paralizado en el umbral. No fue ira lo que sentí primero, sino un terror helado. Como si el levante que azota las playas de la Malvarrosa me hubiera entrado en los huesos. Iván me vio. Se separó de golpe. Y el chico huyó como un gato callejero. Papá. Por favor. Susurró mi hijo, con lágrimas que no eran de vergüenza, sino de alivio por ser visto. Aquel día, le prometí silencio. Esto queda entre nosotros. Hijo. Tu madre. Ella no lo entendería. Y el abuelo, con su crucifijo y sus cuentos de la posguerra, nos mataría a los dos. Así empezó el secreto. Un peso que cargué solo, mientras Iván florecía en la universidad, estudiando arquitectura en la Politécnica, soñando con diseñar puentes que unieran lo que en nuestra sociedad se rompía. Pero los secretos en Valencia son como las alcachofas en la huerta, se pudren si no se cuidan. Mi hermano mayor, Paco, un policía jubilado con bigote espeso y venas hinchadas por el vino de la tierra, empezó a sospechar. Venía a casa los domingos, con su mujer y los niños, trayendo torrijas y chismes del mercado central. Alberto, ese chico tuyo anda muy suelto con los amigos. No sea que se meta en líos de esos. Ya sabes. Los de la ciudad grande. Yo desviaba la mirada hacia el patio, donde las bugambillas trepaban por las paredes encaladas. Y cambiaba de tema a los partidos del Valencia CF. Carmen, mi esposa de 30 años de matrimonio, era la guardiana del fuego sagrado. Criada en un pueblo de la Albufera,
donde las mujeres rezan a la Virgen de los desamparados por maridos fieles y hijos rectos. Ella veía en Iván el reflejo de su juventud perdida, guapo, ambicioso, pero demasiado sensible. Decía. Nunca supo la verdad completa. O eso creí. La grieta se abrió una noche de tormenta. Cuando el trueno retumbaba sobre el miguelete de la catedral como un juicio divino. Iván llegó tarde. Con el labio partido y un ojo morado que intentaba ocultar bajo el flequillo. Fue una pelea tonta en el bar. Papá. Mintió. Pero yo vi las marcas en sus brazos. Moretones en forma de dedos que no eran de un puñetazo casual. Su novio. Miguel, un tipo de Torrent. Con tatuajes de dragones y un temperamento de toro en las fiestas de hogueras, había cruzado la línea otra vez. Iván lo amaba con esa ferocidad romántica de los jóvenes. La que hace que uno perdone lo imperdonable. Pero yo, como padre, veía el peligro. Déjalo. Hijo. Hay hombres mejores que no te rompen el alma. Él se rió con amargura. Sentados en el balcón con vistas al río Turia seco. Bebiendo horchata tibia. Tú no entiendes. Papá. En esta ciudad. Ser como yo es como ser un hereje en la Inquisición. Miguel me acepta. Aunque duela. No pude contenerme más. Esa misma noche. Cuando Miguel apareció borracho. Aporreando la puerta como si fuera su derecho. Perdí la cabeza. Sal de aquí. Cabrón. No volverás a tocar a mi hijo. La pelea fue breve pero brutal. Miguel me empujó contra la pared. Su aliento a anís me revolvió el estómago. Y grité por Iván, que intentaba mediar con voz quebrada. Para. Miguel. Por Dios. Pero el daño estaba hecho. El vecino del piso de abajo. Un viejo falangista que colecciona medallas de Franco. Llamó a la policía antes que yo. Cuando llegaron los agentes. Con sus uniformes impecables y radios crepitando. Miguel ya se había ido. Dejando un rastro de insultos homofóbicos que flotaban en el aire como humo de hoguera. Iván se derrumbó en mis brazos. Sollozando como cuando era niño y se caía de la bicicleta en el parque de cabecera. Lo siento. Papá. ¿Te he metido en esto? Yo lo abracé fuerte. Oliendo su colonia barata mezclada con sudor y lágrimas. Y juré en silencio que lo protegería. Aunque el cielo se cayera. Pero al amanecer. El infierno familiar estalló. Carmen. Que había oído todo desde la habitación. Me confrontó en la cocina mientras preparaba el café solo. Amargo como la bilis. Eres un idiota. Alberto. ¿Llamar a la policía? ¿Por un altercado de borrachos? Ahora todo el barrio sabrá. Y el abuelo nos desheredará. ¿Y si sale a la luz lo de Iván? Es tu culpa por mimarlo tanto. Sus palabras eran dagas. Pero lo peor vino cuando Paco llegó. Alertado por el viejo chismoso. Hermano. ¿Qué coño has hecho? En esta familia no aireamos la suciedad. Si el chico es lo que es, que se las arregle solo. No manches el nombre Ruiz. Aquella mañana. Bajo el sol implacable que entraba por las persianas de madera. Me echaron de casa. Carmen preparó mi maleta con ropa arrugada y un par de fotos enmarcadas, una de nuestra boda en la playa del Saler. Otra de Iván de pequeño con su primer traje de fallero. Vete. Alberto. Reflexiona. Tal vez en la calle aprendas a ser hombre de verdad. Iván intentó protestar. Pero un vistazo de su madre lo silenció. Quédate. Hijo. Tu padre volverá cuando se calme.
Yo salí a la calle empedrada del barrio del Carmen, con la maleta en una mano y el corazón en pedazos. El eco de las campanas de la iglesia de San Nicolás anunciando la hora de la misa. Valencia. Mi ciudad de naranjos y secretos. Me parecía de repente un laberinto hostil, donde cada sombra ocultaba un juicio. Los primeros días fueron un borrón de albergues baratos cerca de la estación de tren del norte y trabajos esporádicos tallando puertas para pisos turísticos en Ruzafa. Dormía poco, soñando con el rostro magullado de Iván y la espalda rígida de Carmen. Llamaba a mi hijo desde cabinas públicas, susurrando promesas que no podía cumplir. Aguanta. Mi dorado. Papá está luchando. Él me contaba retazos. Miguel había vuelto arrepentido, con flores robadas del mercado y juramentos de cambio. Pero los moretones seguían apareciendo. Es el amor. Papá. Duele. Pero es real. Yo mordía el labio hasta sangrar, recordando mis propios amores fallidos, Carmen, que me había salvado de la soledad tras la muerte de mis padres en un accidente de tractor, pero cuyo abrazo se había vuelto asfixiante como la humedad de la albufera en invierno. Una semana después, el secreto estalló como una bomba de las fallas. Paco me encontró en un bar de la Plaza de la Reina, bebiendo cerveza Estrella mientras miraba a los turistas fotografiar la fuente de la escultura. Alberto. Escúchame. El abuelo lo sabe todo. La policía interrogó a Miguel. Y el idiota soltó la lengua. Dijo que Iván es uno de esos. Y ahora la familia está en llamas. Carmen llora día y noche. Y el viejo amenaza con quemar las fotos de la comunión. Me levanté, derribando la silla, el pulso acelerado como en las corridas de la Magdalena. ¿Y qué? ¿Van a crucificar a mi hijo por amar? Es sangre de mi sangre. Paco me miró con piedad falsa, esa que oculta el miedo a lo diferente. En Valencia. Hermano. La sangre no basta si no es limpia. Vuelve. Discúlpate. Y tal vez salvemos el honor. No volví. En cambio, busqué refugio en la única persona que siempre había entendido mis silencios, don Rafael, el sacerdote de la parroquia de San Valero. Un hombre de 60 años con ojos bondadosos y una biblioteca llena de libros prohibidos por el franquismo. Lo conocí hace décadas, cuando confesaba mis dudas sobre la fe después de perder un hermano en la mili. Rafael no juzgaba, escuchaba, con una mano en mi hombro que a veces se demoraba un segundo de más, despertando en mi confusión que atribuía al vino de misa. Alberto. Hijo mío, me dijo aquella tarde en su sacristía, rodeados de velas parpadeantes y el olor a incienso. El amor no es pecado. Es el puente que Dios tendió sobre el abismo. Si tu hijo sufre, es porque el mundo lo fuerza a esconderse. Lucha por él, como Cristo luchó por los marginados. Sus palabras me encendieron una chispa. Esa noche, desde un cibercafé en el mercado de Colón, busqué ayuda. Encontré un grupo de apoyo para familias de personas LGTB en Valencia, escondido en un local de la calle baja detrás de una fachada de herbolario. Allí, entre madres con rosarios y padres con callos de obreros como yo, conté mi historia por primera vez. Me echaron por protegerlo. Mi hijo es gay. Y por eso lo golpean. Y por eso lo escondemos. Las lágrimas fluyeron. Y con ellas, la rabia. Una mujer. María. Viuda de un pescador de Sueca. Me abrazó. Bienvenido al club de los desterrados. Alberto. Pero recuerda, la justicia no está en las leyes del hombre, sino en el corazón.
El conflicto se agudizó cuando Miguel, en un arrebato de celos, difundió fotos de Iván en una app de citas, expuestas al barrio entero vía WhatsApp. Las vejaciones llovieron, grafitis en la puerta de casa con insultos, llamadas anónimas a medianoche. Y el abuelo, en su lecho de muerte en la residencia de Benimaclet, negándose a ver a su nieto perdido. Iván, destrozado, intentó suicidarse bebiendo un frasco de pastillas para dormir que robó del botiquín. Lo encontré a tiempo, alertado por un presentimiento que me llevó corriendo desde Ruzafa, cruzando el puente de la Trinidad bajo la lluvia torrencial. No. Mi dorado. No me dejes. Le supliqué mientras lo cargaba en un taxi hacia el hospital clínico. Sus pulsos débiles como el aleteo de una mariposa. En la sala de urgencias, con el pitido de los monitores y el olor a desinfectante, Carmen apareció como un fantasma. El rostro demacrado por noches en vela. Alberto. ¿Qué hemos hecho? Por primera vez, vi en sus ojos no ira, sino culpa. Pero el perdón no vino fácil. Has elegido el honor sobre tu hijo. Le espeté, mientras los médicos bombaban el estómago de Iván. Ella sollozó, arrodillándose en el linóleo frío. Tenía miedo. Miedo de que nos vieran como monstruos en la misa. En el mercado. Pero él es nuestro. Alberto. Nuestro. Aquella noche, vigilando a Iván sedado, reviví mis propios secretos enterrados. Hace años. En mi juventud. Durante el servicio militar en Melilla. Había sentido algo por un compañero. Un fugaz roce en la tienda de campaña que atribuía al calor del desierto. Nunca lo exploré. Casándome con Carmen por deber. Construyendo una vida de apariencias. Ahora, protegiendo a Iván, entendí que mi lucha era también la mía, contra una sociedad valenciana que aún susurraba maricón en las tabernas y bendecía matrimonios heterosexuales en la basílica. Llamé al 112 de nuevo. Esta vez para denunciar a Miguel por violencia de género, ¿sí? Porque el amor tóxico no discrimina orientaciones. Los agentes. Dos mujeres jóvenes con acento de Castellón. Tomaron nota con profesionalismo, prometiendo una orden de alejamiento. El juicio fue un torbellino de emociones en los juzgados de la Plaza de la Armería. Bajo el retrato de los Reyes Católicos que parecía juzgarme desde la pared. Miguel se presentó con un abogado pagado por su familia de machistas. Negando todo con una sonrisa lobuna. Fue consensual. Señor juez. Los chicos como él buscan eso. Iván testificó con voz temblorosa, detallando los golpes, las humillaciones, el ciclo de disculpas y rosas marchitas. Yo, como testigo, describí la noche de la llamada. Mi expulsión. El peso del secreto familiar. Carmen, sorprendiéndonos a todos, se presentó voluntariamente. Yo fallé como madre. Elegí el silencio por vergüenza. Pero mi hijo merece justicia. Sus palabras, pronunciadas con el acento gutural de la huerta, rompieron el salón en un silencio sepulcral. La defensa contraatacó con saña, sacando a relucir el estilo de vida de Iván, insinuando que su orientación era la raíz del drama. El juez, un hombre canoso de mirada severa, golpeó el mazo. En España, el amor no es crimen. Señor letrado. La violencia sí lo es. Miguel fue condenado a 6 meses de cárcel y terapia obligatoria. Un veredicto que no borró las cicatrices, pero plantó una semilla de esperanza. Al salir del juzgado,
bajo el sol de octubre que doraba las hojas de los plátanos en la plaza. Iván me abrazó. Gracias, papá, por no rendirte. Pero la reconciliación familiar fue un camino tortuoso. Paco se mantuvo distante, murmurando sobre tiempos modernos que corrompen. Y el abuelo murió sin perdonar. Su testamento dividiendo la herencia en porciones desiguales, nada para Iván. ¿El manchado? Carmen y yo nos separamos formalmente. Pero no con odio, ella se mudó a un piso en el Cabanyal, cerca del mar. Y empezamos a hablarnos por teléfono, compartiendo anécdotas de Iván como trofeos de una batalla compartida. Lo siento, Alberto. Fui ciega. Yo respondí con honestidad cruda, todos lo fuimos. Pero el amor nos abre los ojos. En los meses siguientes, Valencia pareció renacer para nosotros. Iván dejó la arquitectura por un curso de diseño gráfico en la Escuela de Artes, canalizando su dolor en ilustraciones de puentes rotos que se reconstruyen con hilos de colores. Conoció a un chico nuevo, Javier. Un barista de la Café de las Horas con pecas y risa contagiosa, que lo trataba como a un rey, no como a un trofeo. Yo, por mi parte, encontré consuelo en el grupo de apoyo, donde conocí a Luis, un profesor de historia jubilado con barba plateada y pasión por las novelas de Pérez Galdós. Nuestras charlas en cafés del Rusafa derivaron en paseos por el jardín del Turia, donde el río fantasma nos permitía hablar de pérdidas y redenciones sin juicios. No fue amor a primera vista, sino una corriente subterránea, como el agua que aún corre bajo la ciudad. Un día, bajo los arcos del Puente de las Flores, ese lugar donde el atardecer pinta el cielo de fuego, le confesé mi confusión pasada. Luis. Siempre pensé que era un fallo. Pero protegiendo a Iván, me liberé. Él tomó mi mano, áspera de años de lija y martillo, y sonrió. La verdad no es un fallo, Alberto. Es la justicia que nos acompaña. Hoy, 2 años después, vivo en un pequeño apartamento en el Ensanche, con vistas a la plaza del ayuntamiento y sus balcones floridos. Iván visita los fines de semana, trayendo paellas caseras y cuentos de Javier, que planea una exposición de sus dibujos en la Galería Ferrando. Carmen viene a veces, con bizcochos de la Albufera. Y hasta Paco asoma la nariz, gruñendo pero trayendo entradas para el Mestalla. No todo está sanado, las cicatrices de la traición familiar duelen en noches de levante. Pero hemos construido un puente frágil sobre el abismo. Mi hijo dorado brilla más que nunca. Y yo, que una vez fui echado por llamarlo, ahora camino con la cabeza alta, sabiendo que la justicia no es un veredicto, sino el coraje de amar sin cadenas. En Valencia, ciudad de fuegos y aguas ocultas, aprendí que los secretos son prisiones. Y la verdad, aunque duela como un azote de Semana Santa, libere. Y si el mundo nos juzga, que lo haga, nosotros hemos elegido la luz. La vida después del juicio se convirtió en un mosaico de rutinas precarias, como los azulejos hidráulicos que cubren los suelos de las casas señoriales en el centro de Valencia, hermosos en conjunto, pero con grietas que delatan el paso del tiempo. Me instalé en aquel apartamento de la calle del Poeta Querol. Un cuchitril de 2 habitaciones que olía a humedad y a sueños ajenos. Alquilado por un precio que me obligaba a aceptar encargos extras de ebanistería en las obras del Oceanographic. Cada mañana despertaba con el tañido de las campanas de la iglesia de San Martín. Un recordatorio de que el día traería tanto redención como recordatorios punzantes del pasado. Iván me llamaba desde su nuevo piso compartido en Benimaclet, cerca de la universidad. Su voz ligera como el viento de la costa: papá.
¿Vienes a la cena de hoy? Javier hace una fideuá que te morras. Yo reía, fingiendo normalidad. Pero en el fondo, cada mención de su novio nuevo avivaba un nudo de temor, no por Javier, que parecía un santo laico con su delantal manchado y sus chistes tontos sobre los grafitis antituristas, sino por el fantasma de Miguel, que aún rondaba en sueños. Miguel no se rindió fácilmente. Tras salir de la cárcel, con el rabo entre las piernas y una orden judicial que lo mantenía a 100 metros de Iván, empezó a acosarnos de formas sutiles, como el veneno lento de la belladona que crece en los huertos. Primero fueron mensajes anónimos en mi teléfono viejo. Números bloqueados que susurraban, tu hijo es mío. Viejo. Lo romperé de nuevo. Luego. Paquetes sin remitente en la puerta del taller, fotos borrosas de Iván besando a Javier en el parque de viveros, con flechas rojas dibujadas y palabras como traidor garabateadas en tinta roja. Yo las quemaba en el fregadero, el humo subiendo como oraciones fallidas. Pero el miedo se filtraba en mis huesos. Una noche, regresando de un trabajo en la playa de la Patacona, donde había restaurado un porche de madera podrida por la sal, sentí pasos detrás de mí. Me giré en la arena fría, iluminada por las farolas parpadeantes. Y allí estaba él, Miguel, con la capucha subida y los ojos brillando de odio. Dile a tu maricón que lo vigilo. Valencia es pequeña. ¿Sabes? Corrí, el corazón desbocado como un caballo desbocado en las carreras de la Pobla de Valbona. Y al llegar a casa, llamé a la policía de nuevo. Esta vez, no fue una denuncia, fue una súplica por protección. Un padre pidiendo escudo para su hijo dorado. La policía, benditos sean, actuó con diligencia. 2 agentes. El sargento López, un valenciano fornido con acento de sátiva y cicatrices de juventud en las fallas, y su compañera, la agente Ruiz, irónico apellido. Me interrogaron en la comisaría de la calle del Mit, rodeados de carteles descoloridos de campañas contra la violencia machista. Señor Ruiz, necesitamos pruebas. Guarde todo, mensajes, fotos, testigos. Asentí, sintiéndome como un espía en mi propia vida. Y por primera vez, involucré a Carmen. La llamé desde la cabina del taller. El sol de mediodía filtrándose por las grietas del techo de Uralita. Necesito tu ayuda, mujer. ¿Por Iván? Ella dudó, su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Pero accedió. Ven a casa esta tarde. Hablaremos como adultos. Fue la primera vez que cruzaba el umbral desde mi expulsión. Y el olor a romero de su cocina me golpeó como un mazazo de nostalgia. Carmen había cambiado, el pelo, antes recogido en un moño severo, ahora caía suelto sobre hombros que parecían más frágiles. Y en la mesa había un álbum de fotos abierto en la página de Iván con su traje de fallero, sonriendo con dientes de leche. Siéntate, Alberto. He estado pensando. Hablamos durante horas, con tazas de café solo enfriándose entre nosotros, desenterrando capas de resentimiento. Te eché porque tenía pánico, confesó, las manos temblando al encender un cigarrillo, vicio que había jurado dejar tras la muerte de su madre. En mi familia, el escándalo era peor que la muerte. Mi hermana mayor. ¿Recuerdas? La que se fugó con aquel gitano de la feria de julio. La borraron de las fotos, como si nunca hubiera existido. Yo la miré, viendo por primera vez a la niña asustada de la Albufera, rezando por un futuro sin olas. Y yo te fallé al no luchar antes. Admití.
Pero Iván no es un escándalo, es nuestro milagro. Terminamos abrazados. Un abrazo torpe y salado de lágrimas. Y juramos aliarnos contra las sombras. Juntos. Recopilamos evidencias. Carmen convenció a los vecinos, aquellos chismosos de la escalera que antes me miraban de reojo, para que declararan sobre las amenazas veladas de Miguel. Y hasta Paco, avergonzado por su silencio anterior, aportó un testimonio escrito: mi sobrino no merece esto. Basta de barbaridades. El caso escaló a un juicio por acoso. En la misma sala fría de los juzgados donde habíamos ganado la primera batalla. Esta vez, Iván no testificó, estaba demasiado roto. Refugiado en los brazos de Javier, que lo mimaba con desayunos de churros en la cama y paseos al atardecer por el Palau de les Arts. Yo hablé por él. Mi voz ronca por la emoción. Describiendo no solo los hechos, sino el alma de mi hijo. Iván es un artista. Señor juez. Dibuja sueños que otros temen soñar. No merecen ser pisoteados por celos enfermos. El veredicto fue un alivio agridulce. Miguel recibió una pena de 2 años. Más una orden de alejamiento permanente y terapia intensiva. Al salir, la prensa local, ese periódico sensacionalista de las provincias, publicó una nota breve. Valencia condena acoso a joven LGTB, un padre lidera la lucha. De repente, nos convertimos en héroes involuntarios. El grupo de apoyo me invitó a hablar en una charla en el Centre Cívic del Mercat, donde 40 personas, madres con pañuelos, padres con gorras de béisbol, chicos con piercings y banderas arcoíris, aplaudieron mis palabras torpes. No soy héroe. Solo un carpintero que talló un camino para su hijo. Allí, en el círculo de sillas plegables, conocí más a fondo a Luis. Él moderaba la sesión, con su voz calmada como el Guadalaviar en estío. Y después me invitó a un vermú en la cercana bodega Casa Montaña, famosa por sus anchoas y sus paredes cubiertas de botellas polvorientas. Nuestras conversaciones se profundizaron como las raíces de un olivo centenario. Luis había perdido a su pareja hace 10 años. Un profesor de literatura muerto en un accidente de moto en la carretera a Sagunto. Y desde entonces, se había dedicado a enseñar historia queer en talleres clandestinos. La Valencia de los 90 era un infierno para nosotros. Me contó una noche, con el mar de la Malvarrosa lamiendo la orilla a nuestros pies. Pero mira ahora, bodas en el ayuntamiento. Besos en el Pride del Botánico. El progreso es lento. Como el arroz en la paella. Pero llega. Yo compartí mis dudas. Esa confusión de mi juventud que ahora, a los 54, se revelaba como una verdad reprimida. Siempre pensé que era solo curiosidad, Luis. Pero ver a Iván libre me hace cuestionar mis cadenas. Él no presionó, solo entrelazó sus dedos con los míos, ásperos y manchados de barniz. Y el mundo se aquietó. Sin embargo, el clímax de nuestra tormenta llegó inesperado. Como un góndola en la albufera durante una riada. Paco, en un intento de redención familiar, organizó una cena en su casa de Campanar, invitando a todos: Carmen, Iván, Javier y, por supuesto, yo. Por el abuelo, dijo por teléfono, su voz ronca por el tabaco. Antes de que se vaya del todo, arreglemos esto. El abuelo, postrado en una cama de hospital en el centro, había pedido ver a la familia unida. Un último acto de orgullo valenciano. Llegué con una botella de vino de Requena, nervioso como en mi primera cita con Carmen. Y la mesa estaba puesta con manteles de hilo y platos de fideuá humeante. Pero la traición acechaba. Durante la cena,
Con el tintineo de cubiertos y risas forzadas. Paco se emborrachó, su debilidad eterna, y soltó la bomba. Alberto. ¿Sabes? Siempre supe que eras blando. Como Iván. ¿Cuánto tiempo más vas a fingir con ese profesor tuyo? El silencio cayó como una guillotina. Iván palideció. Javier apretó su tenedor. Carmen dejó caer el vaso que se rompió en 1000 pedazos cristalinos. Yo me levanté. La silla raspando el suelo de terrazo. El rostro ardiendo. ¿Cómo te atreves? ¿Paco? ¿Espiándome como un guardia civil de la dictadura? El río. Amargo. Con aliento a moscatel. La familia primero. Hermano. No mancharás más el apellido. La pelea fue visceral. Palabras como puñales, acusaciones de hipocresía, Paco y sus affairs con la secretaria del ayuntamiento. Secretos familiares desenterrados como cadáveres en la guerra civil. Iván gritó, tío. Eres un fósil. El mundo cambió. Y tú sigues en las trincheras. Carmen intervino. Con la autoridad de una matriarca de la huerta, basta. Esta familia se rompe por última vez si no paramos. Pero el daño estaba hecho. Salí furioso. Caminando bajo la lluvia fina de noviembre hacia el tranvía de la línea 5. El agua mezclándose con lágrimas de rabia. En casa. Solo con el zumbido del frigorífico. Me derrumbé. ¿Valía la pena luchar si el precio era más aislamiento? Al día siguiente. El giro inesperado, una carta del abuelo. Dictada desde su cama de enfermo. Entregada por una enfermera con ojos compasivos. Alberto. Mi nieto mayor. Siempre fuiste el fuerte. El que tallaba sueños en madera. Hoy los chismes. Pero el corazón sabe la verdad. Perdóname por mi ceguera. Di a Iván que lo quiero. Dorado como el oro de las fallas. Y a ti. Hijo. Te dejo la casa de la Albufera. Reconstruye lo que rompí. Lágrimas ciegas empañaron la tinta borrosa. El viejo. En su lecho de muerte. Había elegido la humanidad sobre el orgullo. El funeral fue en la catedral. Bajo los arcos góticos que han visto coronaciones y exilios. La familia se reunió. No en unidad perfecta. Pero en un armisticio frágil. Paco me abrazó torpemente. Murmurando un lo siento que sonó genuino. Carmen y yo caminamos juntos por el claustro. Planeando cómo arreglar la vieja casa de la Albufera, un refugio para todos. Con habitaciones para Iván y Javier. Y quizás. Un rincón para Luis y yo. Iván. Con ojos rojos pero firmes. Me susurró, papá. Gracias por no rendirte. Eres mi héroe. Y en ese momento. Bajo el cielo plomizo de Valencia. Con el Turia murmurando promesas de renacimiento. Supe que la justicia no era un final. Sino un comienzo. La verdad. Aunque nos exiliara. Nos había reunido de nuevo. Los meses que siguieron al funeral del abuelo se convirtieron en un renacer lento. Como el despertar de la huerta valenciana después de las heladas de diciembre, tierno. Vulnerable. Pero lleno de promesas de cosecha abundante. La casa de la Albufera. Esa reliquia de paredes encaladas y tejado de tejas árabes que crujían como huesos viejos. Se transformó en nuestro santuario. Yo. Con mis manos de carpintero curtidas por décadas de serrín y clavos. Lideré la restauración, cambié vigas podridas por maderas de pino de Utiel. Pinté las paredes de un azul sereno como el lago en calma. Y en el patio planté naranjos enanos que perfumarían las noches de verano. Iván diseñó los planos.
sus trazos precisos convirtiendo el caos en armonía, un dormitorio principal con ventanales al agua para Carmen. Una buhardilla luminosa para él y Javier. Y para mí. Un taller improvisado donde tallaba no solo muebles, sino esculturas abstractas de puentes entrelazados. Símbolos de conexiones rotas y refundidas. Carmen se mudó primero, trayendo sus macetas de albahaca y romero, y sus hábitos de rezar el rosario al atardecer. Pero ahora con una variante, había unido un grupo de oración laica en la parroquia de Catarroja, donde mujeres como ella compartían historias de hijos diferentes sin el peso del dogma. Dios no juzga el amor. Alberto. Me dijo una tarde mientras pelábamos alcachofas en la cocina de azulejos verdes. El vapor de la olla subiendo como niebla de la laguna. Solo nosotros. Los mortales. Lo hacemos. Yo asentí, removiendo la paella con el socarrat crujiente. Y por primera vez, hablamos de divorcio no como fin, sino como libertad mutua. Seremos amigos. Carmen. Padres eternos. Ella sonrió. Una sonrisa arrugada pero genuina. Y me dio un beso en la mejilla que sabía a sal de lágrimas pasadas. Iván y Javier florecieron en la buhardilla, convirtiéndola en un nido de creatividad, lienzos a medio pintar. Maquetas de edificios ecológicos inspirados en las torres mudéjar de la lonja. Y noches de música flamenca suave que se filtraba hasta el patio. Javier. Con su energía inagotable y su acento andaluz traído de Málaga. Me adoptó como a un suegro excéntrico. Don Alberto. Pruebe esta tortilla de patatas con cebolla caramelizada. Para que vea que no todo en Valencia es arroz. Sus risas llenaban la casa, ahuyentando los ecos de violencia pasada. Pero Iván aún cargaba sombras, terapias semanales en el Centro de Salud Mental de Paiporta, donde desentrañaba el trauma de Miguel como quien pela una cebolla. Capa por capa. Con ojos lagrimeantes. A veces sueño que vuelve. Papá. Confesaba en paseos por el sendero de la Albufera, donde las carpas saltaban en el agua quieta. Pero Javier me ancla. ¿Y tú? Tú me salvaste. Mi propia travesía emocional se entretejía con la de Luis. Ese profesor de historia que había irrumpido en mi vida como un libro olvidado en una estantería polvorienta. Inesperado. Pero esencial. Nuestros encuentros empezaron inocentes, cafés en la Plaza Virgen de los Desamparados. Discusiones sobre la Valencia republicana y sus intelectuales gays silenciados por la dictadura. Pero pronto derivaron en intimidad. Una noche de San Juan. Con hogueras crepitando en la playa del Saler y el mar rugiendo como un amante celoso. Caminamos descalzos por la arena. El fuego pintaba sombras danzantes en su rostro barbado. Y cuando me tomó la mano, no la solté. Alberto. No te pido etiquetas. Solo esto, caminar juntos. Nos besamos por primera vez allí. Un beso salado y tentativo. Con el sabor del agua di Valencia en los labios, esa mezcla de naranjas y cava que embriaga sin piedad. Fue como romper una presa, el deseo reprimido de décadas fluyó. No con la urgencia de la juventud, sino con la profundidad de ríos maduros. Pero el romance trajo sus propios conflictos. Sutiles como el moscardino que pudre las naranjas desde dentro. Paco. Aún lamiéndose las heridas de la cena fatídica. Se enteró por un chisme del mercado, Valencia. Esa urbe de oídos largos y lenguas sueltas. Me confrontó en el taller, mientras lijaba una mesa de roble para un cliente de la Ciutat Bella. Hermano. ¿Ahora esto? ¿Con un profesor marica? ¿Qué diría el abuelo? Su voz era un gruñido. Pero vi en sus ojos no solo desprecio, sino envidia, envidia de mi coraje. De la familia que reconstruía mientras él se aferraba a rencores como a un ancla oxidada. Paco.
El abuelo me dejó la casa porque vio la verdad. Únete o aléjate. Pero no me detengas. Él se fue mascullando. Pero semanas después, apareció en la puerta de la albufera con una caja de herramientas y una cerveza en la mano. Ayudo con el porche. Pero no me pidas que lo entienda todo. Fue su forma de tregua. Torpe como un torero novato. Pero real. El cao trao final. Ese que me dejó sin aliento y con el alma en vilo. Surgió de un malentendido profundo. Uno que amenazó con deshacer todo. Iván. En su afán por curar heridas, organizó una exposición de sus obras en la Galería del Carme. Un espacio alternativo en el antiguo convento del barrio. Papá. Ven. Es mi forma de gritar lo que callamos. Invité a todos, Carmen. Paco. Javier. Luis. La noche de la inauguración. Con el aire cargado de jazmín y el bullicio de artistas jóvenes bebiendo cava en copas de cristal. Todo parecía perfecto. Mis esculturas, puentes de madera entrelazados con hilos de plata, colgaban junto a los dibujos de Iván. Un diálogo padre-hijo en forma de arte. Luis estaba a mi lado. Su mano rozando la mía en la penumbra. Y por un momento, sentí la plenitud de una vida reclamada. Pero entonces, Miguel apareció. No como un fantasma, sino en carne y hueso. Con una orden judicial falsificada, había sobornado a un contacto en la comisaría para anular temporalmente el alejamiento. Alegando rehabilitación. Entró con una sonrisa viperina, dirigiéndose directamente a Iván. Felicidades. Amor. Tus puentes son tan frágiles como tú. El pánico se extendió como pólvora, Iván retrocedió. Javier se interpuso como un escudo humano. Y yo, ciego de furia, me lancé hacia él. Fuera de aquí. ¡Hijo de puta! La pelea estalló en caos, copas volcadas. Gritos ahogando la música de fondo. Visitantes huyendo como ratas de un incendio. Miguel me empujó. Y en la caída, mi cabeza golpeó el borde de una escultura. Un corte superficial que sangró lo suficiente para manchar el suelo de mármol. No fue grave. Pero el horror en los ojos de Iván, ese flashback a la noche de la primera llamada al 112, fue peor que cualquier herida. La policía llegó en minutos. López al frente. Esposando a Miguel con eficiencia brutal. Se acabó. Chaval. Esta vez. Cárcel de verdad. En la ambulancia. Con una venda en la sien y Luis sosteniendo mi mano. Iván se derrumbó a mi lado. Papá. Lo siento. Todo es mi culpa. Lo abracé, ignorando el pinchazo de la vía intravenosa. No. Mi dorado. Es el mundo el culpable. Pero nosotros somos más fuertes. Carmen. Que había llegado corriendo desde su piso. Nos encontró así, una familia rota pero soldada por el fuego. Paco. Sorprendentemente. Ayudó a limpiar el desastre de la galería al día siguiente. Murmurando, malditos locos. Pero por ti. Alberto. Lo hago. El juicio final a Miguel fue breve y definitivo, 5 años por violación de orden y agresión. Con deportación posible a su ciudad natal si reincidía. Salimos del tribunal con el sol de primavera bañando la Plaza de la Reina. Y por primera vez, la prensa fue aliada, un artículo en Levante EMV titulado Valencia defiende a sus hijos, un padre gay y su batalla por el amor. La etiqueta gay me dolió al principio, yo, que siempre me vi como aliado. Pero Luis me lo enmendó, eres lo que elijas ser. Alberto. Y yo te elijo a ti.
Hoy. La casa de la Albufera bulle de vida. Iván y Javier planean una boda civil en el ayuntamiento. Con arroz de colores arcoíris lanzado al cielo. Carmen teje manteles para la ceremonia. Paco trae el vino. ¿Y Luis? Luis camina conmigo por el sendero al atardecer. Su brazo enlazado al mío. Hablando de viajes a Toledo para ver las sinagogas mudéjares. No es un final de cuento de hadas, hay discusiones por tonterías. Como quien lava los platos. Y sombras que asoman en noches de insomnio. Pero es humano. Profundamente humano. En Valencia. Tierra de contrastes, fuegos que queman y aguas que curan. Aprendí que la verdad no es un arma. Sino una luz. Y la justicia. Esa compañera fiel. Nos acompañó hasta el umbral de la paz. Mi hijo dorado brilla. Y yo. Por fin. Camino a su lado. Libre.